Hola. Sean bienvenidos de nueva cuenta a esta sección del canal, ya el tercer nivel del iceberg sobre el cine slasher. Sé que aquellos que han visionado los anteriores niveles, están ansiosos por disfrutar de este tercer nivel. Pero antes de empezar, me gustaría tomarme un momento, para explicar algo respecto a esta serie, que debí de aclarar desde hace mucho tiempo. Desde el primer video de este iceberg, se han presentado usuarios que, bajo su derecho como espectadores, han desdeñado esta serie como una sobreexplotación del concepto de los videos sobre iceberg. Tienen razón al reconocer cómo, esta serie, no sigue el estilo, o el formato que se tiene como el usual, a la hora de hacer este tipo de videos, y que normalmente, no es común que me explaye tanto con el contenido de cada nivel. Quiero que sepan que esto es intencional. Elegí desarrollar esta serie de esta manera, porque mi objetivo nunca fue inundarlos con horas y horas de contenido sin sentido. Si me tomo el tiempo para hablar sobre la producción, los autores, y mis opiniones sobre cada película en el iceberg, es porque quiero motivar a quienes ven estos videos a descubrir nuevas películas. Ayudar al espectador a que, a través del formato universal que tienen las historias denominadas como slasher, puedan expandir sus horizontes en cuanto al cine. Si alguno no está conforme con cómo realizo el contenido de este iceberg, lo siento, pero así es como he decidido ejecutar estos videos. Una vez aclarado esto, comencemos. Prom Night es una película de terror canadiense que se estrenó en 1980. Dirigida por Paul Lynch, es una de las primeras películas slasher que surgieron durante la era dorada del género en los años 80. La película generó varias secuelas y un remake en 2008. Los actores más relevantes de su reparto incluyen a Jamie Lee Curtis, conocida por su papel en Halloween, y Leslie Nielsen, quien luego tuvo una carrera sobresaliente en el cine de comedia. Prom Night sigue la historia de 4 amigos que, 6 años después de causar accidentalmente la muerte de una compañera de clase, se ven acechados por un misterioso asesino durante la noche de su baile de graduación. La película fue dirigida por Paul Lynch y escrita por William Gray, con la participación de Robert Gusa Jr. en el guión original. El rodaje se realizó en varias locaciones de Toronto, Canadá. La producción fue notable por su enfoque en crear una atmósfera tensa y oscura, caracterizada por una combinación de escenas tensas y violencia gráfica. Jamie Lee Curtis fue elegida como la protagonista, debido a su creciente fama en el género de terror. Recibió críticas mixtas tras su estreno, con algunos críticos elogiando su atmósfera y las actuaciones, especialmente la de Jamie Lee Curtis, mientras que otros la criticaron por seguir demasiados clichés del género. A pesar de las críticas variadas, la película fue un éxito comercial, recaudando más de 14 millones en taquilla con un presupuesto de aproximadamente 1,5 millones. Su éxito condujo a la producción de varias secuelas con las que solo comparte el nombre, y un terrible remake en 2008. Prom Night presenta una historia de venganza sencilla que busca generar tensión con la amenaza invisible del antagonista. Esto hace que el desarrollo de la película sea relativamente lento, con un ritmo pausado y sin ninguna muerte hasta después de los primeros 40 minutos, algo común en los slashers previos a la época de explotación de los 80. Destaca para mí por presentar unas cuantas escenas curiosas, como la prolongada secuencia en la que Jamie Lee Curtis baila al ritmo de la mejor música disco, y una posterior donde baila junto al personaje de Leslie Nielsen. El giro final es notable y añade un inesperado cambio a la trama, siendo para mí lo más remarcable de la cinta, aunque eso sí, narrativamente es muy similar al presentado en My Bloody Valentine. Las muertes no son particularmente destacables, ya que no son muy explícitas ni están realizadas de manera inspirada. Es una película peculiar que recomendaría más como una curiosidad dentro del género que como una obra indispensable. Aunque no es terrible, su estilo y ritmo pueden resultar extraños para algunos espectadores.
Pero eso sí, comparada con su remake de 2008, esta película es el Citizen Kane de los slashers. Película de terror estadounidense lanzada en 1984, fue dirigida por Charles Sellier y protagonizada por el actor Robert Brian Wilson. Es conocida por su controvertida representación de un asesino en serie disfrazado de Santa Claus. La película generó suficiente controversia para influir en el género slasher en los años 80. Debido a esto fue continuada con 4 secuelas y un remake en el año de 2012. La película sigue a Billy, un joven que carga con un trauma desde su infancia, por haber presenciado el asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Santa Claus. Años después del acontecimiento, Billy, traumatizado y convertido en un joven adulto, asume el rol de Santa Claus en su trabajo dentro de una juguetería, lo que reaviva su trauma y lo hace comenzar a matar a aquellos que considera niños malos. La película fue escrita por Michael Hickey y basada en una historia de Paul Caimi. Charles Sellier Jr. fue elegido para dirigir, lo que resultó una elección inusual para un slasher, pues este era más conocido por su trabajo en películas de temática familiar. La producción fue de bajo presupuesto y se filmó en Utah, lo que permitió capturar la atmósfera invernal y festiva que la película necesitaba. Uno de los aspectos más comentados de la película fue el casting de un Santa Claus asesino, algo que generó un gran revuelo. El actor Robert Brian Wilson interpretó a Billy y se destacó en el set por su habilidad para reflejar el trauma y la transformación del personaje. La película se estrenó el 9 de noviembre de 1984 y fue recibida con una ola de controversia. Grupos de padres y organizaciones religiosas protestaron enérgicamente debido a la representación de Santa Claus como un asesino, lo que provocó que la película fuera retirada de algunos cines solo una semana después de su lanzamiento. Las críticas iniciales fueron mayormente negativas, calificándola de explotadora y vulgar. Sin embargo, esta publicidad ayudó a solidificar su estatus como un clásico de culto con el paso de los años. En términos de recaudación, aunque la película no tuvo la oportunidad de un largo recorrido en cines, logró hacer una modesta suma en taquilla antes de ser retirada. En el formato casero, la película encontró su audiencia y generó suficientes ventas para justificar varias secuelas, lo que cimentó su legado dentro del cine de terror de los 80. La festividad de Navidad ha estado presente en el cine slasher prácticamente desde que este comenzó, con la salida de Black Christmas en 1974. Lo que diferencia a esta película del resto de slashers navideños, es el tratamiento del villano como el protagonista de la historia, mostrándonos el origen de su trauma con el personaje de Santa Claus en su infancia, y cómo su tiempo en un orfanato católico lo acabó convirtiendo en una bomba psicótica a punto de explotar. Esto hace que a pesar de que vemos como este personaje comete varias atrocidades a lo largo de la película, no podamos evitar ponernos de su lado y esperar que consiga terminar con aquellos que alguna vez le hicieron daño. Las muertes presentadas en la película son interesantes, teniendo varias muertes bastante explícitas. Si pudiera encontrarle algún fallo a la cinta, definitivamente es el final, pues aparte de sentirse de una calidad inferior al resto de la cinta, es un final abrupto que corta el enfrentamiento final antes de que este pueda comenzar. Aún así, recomiendo la película como una experiencia entretenida para los fanáticos del slasher. Sin embargo, he de advertir que incluye algunas escenas sexualmente explícitas que pueden resultar incómodas para algunos espectadores. Fuera de eso, es un clásico de culto que todos deberían de poder disfrutar. Película de terror slasher estadounidense de 1983, dirigida y escrita por Robert Hiltzik. Aunque se estrenó durante la ola de películas slasher de los 80, la película se destacó por su sorprendente giro final y la manera en que abordó temas de identidad y traumas infantiles. El filme ha desarrollado un estatus de culto a lo largo de los años, lo que le permitió ser continuado con varias secuelas y un reboot en 2008.
La película sigue a Angela Baker, una niña tímida y retraída que, después de la muerte de su familia en un accidente de bote, es enviada a vivir con su tía y su primo Ricky. Años después, ambos son enviados al campamento de verano Arawak. Durante su estancia, una serie de asesinatos comienza a ocurrir en el campamento, teniendo a aquellos que tratan mal a Angela como víctimas. A medida que se desarrollan los eventos, la tensión crece y el misterio sobre el asesino se intensifica, con las sospechas apuntando hacia el primo de Angela. La película fue escrita y dirigida por Robert Hiltzik, quien la concibió como su proyecto debut en cine, basado en la creciente popularidad del género slasher. Se filmó principalmente en Argyle, Nueva York, filmando en el entonces conocido como Campamento Algonquin, un verdadero campamento de verano. En posteriores entrevistas, el director reveló que él mismo había asistido a ese campamento de niño. La producción fue de bajo presupuesto, pero su ambientación natural y auténtica en el campamento ayudó a establecer la atmósfera de la película. La misma fue complementada con el cast de actores seleccionados para el filme, donde a diferencia de otros slasher contemporáneos, en los que actores adultos interpretan adolescentes, el cast de esta película está compuesto casi completamente de actores menores de 21 años. A pesar de que este era su primer largometraje, Hiltzik consiguió rodar toda la película en solo 6 semanas. La película se estrenó en cines de Estados Unidos el 18 de noviembre de 1983. A pesar de no ser un éxito instantáneo, la película recaudó alrededor de 11 millones con un presupuesto muy modesto de $350,000, lo que la convirtió en un éxito comercial. En cuanto a la crítica, las opiniones fueron mixtas en su estreno. Muchos críticos se mostraron en desacuerdo con el enfoque violento y los temas controvertidos de la película. Sin embargo, el final de la película ha sido ampliamente discutido y se ha vuelto un momento icónico en la historia del cine de terror. Con el tiempo, se ha convertido en una película de culto, y su final sigue siendo uno de los giros más comentados del género. A pesar de su bajo presupuesto y de algunas actuaciones poco pulidas, Sleepaway Camp destaca por su atmósfera única y un giro final que deja una impresión duradera. Aunque comparte el escenario de campamento con otros slashers como Viernes 13, su enfoque en el trauma psicológico y su desenlace inesperado le dan una identidad propia. Si bien sus limitaciones en estética y actuación son evidentes, estas pueden justificarse debido a su bajo presupuesto e inexperiencia de sus actores. La recomiendo como una película de culto imprescindible para los fans del slasher, pero con la advertencia de que incluye una escena que, aunque de manera no explícita, implica el asesinato de varios niños, lo cual podría incomodar a algunos espectadores. Fuera de eso, me parece una obra de culto muy recomendable. Película de terror musical estadounidense dirigida por Jeron Sable y lanzada en 2014. Está protagonizada por la actriz canadiense Ali MacDonald y el actor y músico Meatloaf. La película ofrece una mezcla poco convencional de géneros, presentando tanto números musicales como brutales asesinatos. La historia sigue a Camilla Swanson, una joven aspirante a actriz que trabaja en la cocina de un campamento de verano de teatro. Años atrás, su madre, una famosa estrella de Broadway, fue asesinada tras protagonizar una obra musical. Cuando el director del campamento decide poner en escena la misma obra en la que su madre actuó, comienzan a ocurrir asesinatos a manos de un misterioso enmascarado. Mientras los aspirantes a actores se preparan para el estreno, Camilla deberá enfrentarse tanto a su miedo escénico como el peligro mortal que acecha entre bastidores. Fue dirigida y escrita por Jeron Sable en lo que representa su debut en largometrajes, tras haber dirigido previamente cortometrajes de horror y comedia. La película fue producida por Serendipity Point Films y fue filmada en la región rural de Ontario, Canadá, donde se aprovechó el entorno natural para recrear el campamento de verano. Se estrenó en el Festival de Cine South by Southwest en marzo de 2014, antes de lanzarse en formato digital y limitadas salas de cine el 3 de abril del mismo año.
La película recibió críticas mixtas. Algunos críticos alabaron la originalidad de mezclar géneros, mientras que otros consideraron que no lograba balancear bien el humor, el horror y la música. La película no fue un gran éxito comercial, con una recaudación modesta, pero ha encontrado un pequeño grupo de seguidores entre los amantes del horror y del cine musical de culto. Este filme combina horror y musical, pero no logra satisfacer completamente a los fanáticos de ninguno de los dos géneros. Tiene demasiados números musicales para los amantes del slasher, y es demasiado intenso para los seguidores de musicales convencionales. Al principio, pensé que la cinta sería una especie de parodia a los musicales al estilo de Disney Channel, dígase High School Musical, Camp Rock, o Teen Beach Movie. Si bien en parte, la película sí que tiene un tono paródico, es un tono general hacia el género de los musicales. Me parece que lo más interesante de esta película es su antagonista, cuyo diseño me parece bastante genial, con esa máscara al estilo kabuki y esas sierras circulares como arma. Es grandioso además, como se usa música estilo metal para ambientar sus apariciones, haciendo que rompa con el tono meloso y grandilocuente de las escenas musicales protagonizadas por sus víctimas, lo cual le hizo ganarse el apodo de The Metal Killer entre los fanáticos de esta película. Fuera de lo referente al antagonista, la película no ofrece mucho más, lo que dificulta recomendarla, especialmente debido a la falta de accesibilidad en plataformas subtituladas al español, haciendo que su visionado solo sea disfrutable para el extraño grupo de fans de los musicales y el cine slasher. Película slasher de comedia y horror de 2017 dirigida por Tyler McIntyre. Cuenta con las actuaciones de Alexandra Shipp y Brianna Hildebrand en los roles principales, y su reparto incluye a varios actores reconocidos en el cine de esta generación, como Josh Hutcherson, Jack Quaid, Kevin Durant, y el comediante Craig Robinson. Es conocida por su enfoque satírico hacia la cultura de las redes sociales y el fenómeno de la fama en Internet. Las protagonistas, Sadie y Makayla, son dos mejores amigas que administran un blog de crímenes reales bajo el alias de Tragedy Girls. Para atraer más atención y seguidores a sus redes sociales, secuestran a un asesino en serie con la intención de aprender de él, pero cuando este se niega a cooperar, deciden iniciar su propia ola de asesinatos para alimentar su popularidad. A medida que los crímenes escalan, la tensión entre ellas crece, poniendo en peligro tanto su amistad como su vida pública. La película fue dirigida por Tyler McIntyre, quien también coescribió el guión junto a Chris Lee Hill. El rodaje tuvo lugar durante 2016 en el pueblo de Springfield, Kentucky, lo que ayudó a capturar la atmósfera de una pequeña ciudad americana. El equipo utilizó varios lugares icónicos de la ciudad para escenas clave, como la escuela secundaria y el hospital de la localidad. El director de fotografía, Paweł Pogorzelski, conocido por su trabajo en Midsommar y Hereditary, utilizó una paleta de colores llamativos durante las escenas cotidianas, para contrastar con las escenas más oscuras y sangrientas, lo que permitió a la película conseguir una estética propia, aunque similar a otros proyectos de cine independiente contemporáneos. Tyler McIntyre trabajó estrechamente con los actores para equilibrar el horror y el humor. Además, se utilizaron efectos especiales prácticos y maquillaje para las escenas de asesinatos, añadiendo realismo a las secuencias de horror, pero sin perder el tono cómico de la película. Tuvo su estreno en el ya mencionado Festival de Cine South by Southwest en marzo de 2017, donde fue bien recibida por su enfoque fresco y satírico del género slasher. Los críticos elogiaron la química entre las protagonistas, así como su crítica a la obsesión por las redes sociales. Sin embargo, la película no gozó de una distribución masiva y tuvo un rendimiento modesto en la taquilla, con una recaudación limitada en su lanzamiento comercial, aunque ha ganado un relativo seguimiento de culto gracias a su disponibilidad en plataformas de streaming. Desde el inicio de la década de los 2010, hemos visto películas de terror que buscan satirizar la búsqueda de fama a través de las redes sociales. En muchos de los casos estas críticas acaban cayendo en la superficialidad. Pero en el caso de esta película la sátira consigue ser correcta, todo debido al tono cómico y poco serio que la película mantiene.
Lo más destacable, para mí, son las actuaciones de las actrices principales, que aunque los personajes llegan a ser insoportables en ciertas escenas, logran mantener el carisma y la energía, sin desentonar con el resto del filme. Las escenas cómicas resultan entretenidas, y aunque no se trata del humor más sofisticado, encajan bien con el tono de la película. Las muertes, aunque no muy originales, son lo suficientemente gráficas para complacer a los aficionados al gore. Aunque sí hay un punto que me desagrada, es el desenlace que se le da a esta historia. Pues las cosas terminan demasiado bien, y, aunque el tono de la película no da para un final sobrio, habría apreciado que al final de todo las cosas acabaran, tan siquiera, un poco mal para las protagonistas. Recomendaría esta película más como un slasher cómico que como una verdadera cinta de terror. Película de comedia y terror estadounidense estrenada en 2015. Dirigida por Todd Strauss, y escrita por Mark A. Fortin, y Joshua J. Miller. La película presenta un enfoque satírico y metatextual sobre el género slasher. La película cuenta con un reparto lleno de actores reconocidos por sus papeles en series de televisión, entre ellos sus protagonistas, Taissa Farmiga y Alexander Ludwig, conocidos por las series de American Horror Story y Vikings, respectivamente. Complementados con actores como Malin Akerman, Nina Dobrev, Thomas Middleditch y Adam Devine. La historia sigue a Max, una adolescente cuya madre fallecida fue en vida una actriz famosa por su papel en una película de terror de los años 80. Tras que Max fuera invitada a una proyección especial de la saga de terror, Max y sus amigos son transportados misteriosamente dentro del mundo ficticio del filme. Allí, estos deben usar su conocimiento de las convenciones del género slasher, para sobrevivir y encontrar una forma de regresar a la realidad. El escritor, Joshua J. Miller, se inspiró en su propia experiencia, al crecer como hijo del actor y escritor Jason Miller, reconocido por su interpretación del padre Carras en la legendaria película, El Exorcista. Miller comentó que, de niño, vio la película de su padre miles de veces, siendo extraño para él haber presenciado tantas veces la escena en la que el personaje de su padre fallece. Esta experiencia inspiró el personaje de Max, y lo llevó a conceptualizar la idea de tener una segunda oportunidad con un ser querido fallecido, pero dentro de una película. El rodaje principal tuvo lugar en Luisiana, durante 26 días, aprovechando la variedad de paisajes naturales que se adaptaban a la estética de una clásica película de terror en un campamento. El director de fotografía, Eli Smolkin, utilizó una paleta de colores vibrantes, y un estilo visual que evocaba al cine de los años 80, complementando el tono nostálgico y satírico de la película. El diseño de producción y los efectos especiales prácticos fueron cruciales para recrear la apariencia y la atmósfera de una película slasher de los 80. Recibió críticas generalmente positivas por su enfoque original y metatextual sobre el género slasher. Los críticos elogiaron la mezcla de humor y horror, así como las actuaciones del reparto, especialmente la química entre Taissa Farmiga y Malin Akerman. A pesar de la recepción crítica favorable, la película tuvo una distribución limitada en cines y no logró un gran éxito comercial, pero ha ganado un seguimiento de culto en los años posteriores a su lanzamiento. Recuerdo ver esta película en su año de estreno, y, a pesar de que en esa época no estaba muy adentrado en el cine slasher, pude reconocer su excelente uso de los temas que trata. Desde su tributo al cine de explotación slasher, hasta el desarrollo del arco de la protagonista, su calidad me hace considerarla una de las mejores películas slasher de la década pasada, muy superior a obras como Freaky o Happy Death Day. Lamentablemente, me parece que nunca ha logrado obtener el reconocimiento que merece. Los tintes de comedia que tiene, le permiten aligerar el tono sin abrumar al espectador con chistes que rompan el ambiente, como ya nos han mal acostumbrado en Marvel. Además, estas pocas escenas permiten a la obra burlarse de los tropos del cine de explotación slasher, sin llegar a ser peyorativos.
Los personajes secundarios, especialmente los femeninos, se desarrollan de manera heroica sin que esto signifique que sean perfectos, lo cual les permite enfrentarse a su destino como víctimas con valentía, algo impropio de este subgénero. Las actuaciones sólidas, y la química entre los actores principales, especialmente entre Taissa Farmiga y Malin Akerman, añaden una capa emocional que, junto a su historia, me ha hecho considerarla la película slasher más emotiva jamás hecha. Recomiendo esta película a quienes, fuera de las escenas de muerte y una aproximación terrorífica, son capaces de apreciar algo diferente dentro del cine slasher. Aunque debo aclarar que, desde mi perspectiva, esta película no tiene ningún atisbo de terror, por lo cual no la recomendaría si buscan una película slasher típica. Película slasher estadounidense estrenada en 2023. Dirigida por Eli Roth, el filme se basa en un tráiler falso que Roth creó originalmente para el proyecto de 2007, Grindhouse, una colaboración entre Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Está protagonizada por Patrick Dempsey y Nell Verlaque en los roles principales. La TikToker, ahora actriz, Addison Rae, se encuentra también entre el reparto. La historia nos lleva a la pequeña ciudad de Plymouth, Massachusetts. Localidad conocida por ser el lugar de la primera celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Durante la celebración de esta festividad, la joven Jessica Wright y su grupo de amigos se ven involucrados en una revuelta de compras ocurrida en el negocio del padre de Jessica, acontecimiento que acaba dejando a 3 personas muertas. Un año después, un asesino enmascarado comienza a matar a quienes considera responsables de la tragedia, guardando los restos de sus víctimas para una cena especial de Acción de Gracias. Jessica y su grupo deben colaborar con el sheriff para detener al asesino antes de que los elimine a todos. La idea para la película surgió del tráiler falso que Eli Roth creó para Grindhouse, el proyecto cinematográfico de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. El tráiler se convirtió en un favorito de los fans junto a otros como Machete y Hoboida Shotgun. Cuando estos trailers terminaron convirtiéndose en largometrajes, muchos pidieron a Eli Roth que hiciera lo mismo con su tráiler. Aunque Roth comenzó a escribir el guión en 2010 junto a Jeff Rendell, la producción de El último exorcismo retrasó el proceso. Para agosto de 2012, John Watts y Christopher DeFord estaban listos para escribir el guión junto a Roth y Rendell, después de haber terminado de escribir el guión de la película The Clown, que acabaría siendo producida por Roth. En junio de 2016, Roth reveló en Reddit que el guión aún necesitaba trabajo para que la película pudiera estar a la altura del tráiler. Finalmente, en enero de 2023, Spyglass Media Group aceptó producir la película, lo cual ocasionó que Roth abandonara el proyecto de Borderlands para poder dirigirla. Un mes después del inicio de la producción, los actores Patrick Dempsey y Addison Rae se sumaron al proyecto, al que poco a poco se les unieron actores como Jalen T. Brooks y Nell Verlaque. El rodaje entonces tuvo lugar en las ciudades de Toronto y Hamilton, Ontario, del 13 de marzo al 5 de mayo de 2023. La película recibió críticas mixtas, pero mayoritariamente positivas. Muchos críticos elogiaron la dirección de Eli Roth y la forma en que la película rindió homenaje a los slashers de la vieja escuela mientras incorporaba elementos contemporáneos. Sin embargo, algunos críticos sintieron que la película no logró innovar suficientemente dentro del género y que dependía en gran medida de los clichés de las películas slasher. En cuanto a la recaudación, tuvo un estreno limitado en cines antes de ser lanzada en plataformas de streaming, lo que ayudó a atraer a un público más amplio. Aún así, con un presupuesto de $15 millones, logró recaudar 46 millones a nivel mundial. Esta película es quizás la más reciente que vayamos a ver en todo este iceberg, pues salió el año pasado cerca de la época decembrinas. Yo personalmente pude disfrutar de ver esta película en cines cuando salió, y he de decir que me gustó tanto que pensé hacer un pequeño video en el canal para recomendarla.
La película sigue la estructura de los slashers de los 90, como Scream, Urban Legend y I Know What You Did Last Summer, donde la protagonista es responsable de un evento perjudicial, y se convierte en el objetivo de la venganza de un desconocido. Aunque no innova en el género slasher, ofrece una experiencia muy disfrutable. Los personajes son simpáticos y despreciables cuando deben serlo, las muertes son divertidas, y aunque poco realistas, cumplen su propósito, y el antagonista establece claramente su objetivo desde el principio, permitiendo que la película se enfoque en el misterio sin desviarse. Además, incluso los personajes más secundarios llegan a ser interesantes y memorables. Por hacer una comparación rápida, la película me recuerda a My Bloody Valentine, debido a que no aporta mucho de nuevo al subgénero, pero su desarrollo dentro del mismo, le permite ser una de las mejores expresiones de este tipo de películas en tiempos modernos. Así que yo sí que la recomiendo mucho a los fans del slasher, y deseo que pronto tengamos una secuela. X es una película de terror slasher, salida en 2022 y dirigida por Ti West. Cuenta con un elenco de estrellas modernas, como Mia Goth, Brittany Snow, Jenna Ortega, e incluso, el rapero Kid Cudi. Fue continuada con una precuela salida en septiembre del mismo año, y una secuela salida en julio de este 2024. En 1979, un grupo de jóvenes cineastas se dirigen a una zona rural de Texas para rodar una película para adultos titulada The Farmer's Daughters. El equipo está formado por la productora y actriz, Maxine Minks, el director, RJ, el productor, Wayne, y otras actrices y técnicos. Buscan crear una película de contenido erótico de alto nivel que pueda destacarse en el emergente mercado del cine para adultos. Sin embargo, su estancia en una granja aislada, propiedad de una pareja de ancianos inquietantes, se convierte en una pesadilla cuando los dueños descubren el propósito de su visita, desatando una ola de violencia contra los cineastas. La película fue dirigida por Ti West, un cineasta reconocido por su trabajo en el terror independiente. Fue filmada en Nueva Zelanda durante 2021, lo que permitió recrear con precisión la atmósfera rural de Texas a finales de los años 70. West se inspiró en el cine de terror de esa década, especialmente en su capacidad para fusionar comentarios sociales con imágenes de horror. Mientras West cumplía con una cuarentena obligatoria de 2 semanas, debido al COVID-19 en un hotel de Nueva Zelanda, antes de comenzar la producción de X, escribió una precuela titulada Pearl. A24, la compañía productora, aprobó el proyecto antes de que X terminara su rodaje. Al plantearle a Mia Goth la idea de quedarse en Nueva Zelanda para filmar la precuela, ella aceptó de inmediato, lo que permitió que Pearl se estrenara ese mismo año. Tuvo su muy original estreno mundial en el ya mencionado Festival South by Southwest, en marzo de 2022, y fue lanzada en cines poco después por la productora, A24. La película recibió críticas mayoritariamente positivas, con elogios a la dirección de Ti West y su mezcla de horror, erotismo y referencias a los clásicos del género slasher. Los críticos aplaudieron especialmente a Mia Goth en su doble papel como Maxine y Pearl. Muchos aclamaron su capacidad para rendir homenaje al cine de terror retro mientras exploraba temas de envejecimiento, sexualidad y el deseo de fama. En términos de recaudación, la película tuvo un modesto éxito comercial, recaudando alrededor de $14 millones a nivel mundial, frente a un presupuesto estimado de $1 millón. Si revisamos la recepción crítica de esta película, nos encontraremos con que es probablemente una de las películas slasher mejor recibidas de los últimos tiempos. Lo cual debería significar que la película es realmente buena, ¿cierto? Con esta película voy a explayarme más de lo normal, así que si solo quieren saber si yo la recomiendo, la verdad es que, aunque no es una pérdida de tiempo, creo que hay otras películas que pueden ver en lugar de esta, así que no la recomiendo si son tan fans del cine slasher.
Pueden ir a la siguiente película saltando al minuto que está en pantalla, si quieren saber el por qué no la recomiendo. A continuación lo explicaré de la manera más resumida posible. La verdad es que la mejor forma que tengo de expresar lo que pienso de esta película es el título que utilizó un crítico de IMDb para reseñarla: La Matanza de Texas. ¿Por qué? Y esto es solo mi opinión, aunque la película cuenta con una buena dirección, buenas interpretaciones y buenos efectos durante las escenas de muerte, tras verla no pude encontrar lo que hizo que los críticos perdieran la cabeza con esta película. La historia, que intenta construir un relato con un subtexto que incluye temas como la liberación sexual, el envejecimiento y la lucha entre generaciones, termina presentando estos conceptos como algo externo a la historia que se nos presenta en la película, es decir, como algo que se continúa o continuará en otra cinta, y la verdad, no me parece que su inclusión le sume mucho a la película. Se nota claramente que la cinta homenajea a la versión original de La Masacre de Texas, aunque siento que en lugar de un homenaje, los realizadores acabaron creando una versión intelectual del clásico de 1974. Por establecer una comparación rápida, La Casa de los Mil Cadáveres, vista en el anterior nivel de este iceberg, era también un claro homenaje a la cinta dirigida por Tobe Hooper, pero en lugar de añadir subtextos pseudo profundos, o crear imágenes atractivas a la vista, creaba su propia historia, tomando los elementos clave de la película original, pero añadiendo varios elementos propios y creando una cinta que, visual y narrativamente, se sobrecarga de manera progresiva, sumergiéndonos en una espiral de locura, similar a como lo hacía la película del 74. Siguiendo con las comparaciones, esta película no pudo evitar recordarme al remake de Suspiria, de 2019, que, si bien la película de Ty West no llega a tales niveles de esnovismo cinematográfico, sí que inunda una clásica película de terror rural, con escenas que pretenden tratar temas complicados, pero que al final, a pesar de estar bien filmadas, terminan sumándole poco a la historia, y solo hacen que la película se alargue innecesariamente. Entre lo bueno, puedo mencionar que las actuaciones, en especial la de Mia Goth, son buenas, y superiores a la media en el cine slasher. Sin embargo, la razón por la que las actuaciones no son buenas en este subgénero, es porque muchos de los personajes, solo están ahí para ser asesinados, y si un slasher me presenta a actores capaces de expresar emociones, espero que sea para que se desarrollen a lo largo del filme, y yo pueda preocuparme por ellos. Sin embargo, los personajes de esta película no consiguen despertarme la empatía suficiente, lo que culmina en que a pesar de que están bien interpretados, no me despiertan interés, más allá de la manera en la que van a morir. Recomendaría el visionado de esta película solamente si desean comprender mejor su precuela, Pearl, la cual me parece mucho más interesante y entretenida que la cinta de la que desprende. Película de terror slasher, escrita y dirigida por Rhys Frey Waterfield, salida en 2023. La película inició un universo cinematográfico que se ha expandido con una secuela a esta película, y que se complementará con varias cintas, desprendidas de este proyecto. Después de que Christopher Robin se va a la universidad, Winnie Pooh y Piglet, abandonados y hambrientos, se ven obligados a sobrevivir por su cuenta en el bosque de los 100 acres. Con el tiempo, los dos se vuelven salvajes, resentidos y violentos. Cuando Christopher Robin regresa al bosque años después con su novia, descubre que sus antiguos amigos se han convertido en despiadados asesinos, y pronto un grupo de jóvenes mujeres que vacaciona en una cabaña cercana, se ve atrapado en una serie de sangrientos asesinatos. La idea para la película surgió cuando los derechos del personaje Winnie Pooh entraron en el dominio público en 2022. Rhys Frey Waterfield aprovechó la oportunidad para reinterpretar la historia clásica como una película de terror slasher. La película fue producida de forma independiente con un presupuesto reducido y filmada en un corto periodo de tiempo, en su mayoría, en locaciones rurales de Inglaterra. La producción atrajo atención por su premisa absurda y el contraste entre la naturaleza infantil del material original y el enfoque de horror extremo que se le daría en esta nueva adaptación.
La película tuvo un estreno limitado en cines a principios de 2023, pero rápidamente ganó notoriedad en redes sociales debido a su concepto inusual. A pesar del interés generado por su premisa, la película recibió críticas mayoritariamente negativas. Los críticos destacaron la pobre calidad de la producción, las actuaciones deficientes y la falta de creatividad en la historia, considerándola una oportunidad desperdiciada. No obstante, fue un éxito comercial relativo debido a su muy bajo presupuesto, logrando recaudar más de lo esperado en taquilla y en plataformas de streaming. Se supone que en esta parte debo decirles si recomiendo personalmente esta película. Y de manera simple se los digo, no, es una total pérdida de tiempo. Las actuaciones alcanzan un nuevo nivel de mediocridad para este subgénero, la fotografía es pobre y descuidada, los efectos son baratos y en general la mierda es enorme que desprende te hace apreciar elementos de otras películas malas. Si pretendes ver esta película con el objetivo de reírte de lo mala que es, me temo que te toparás con un producto que te hará replantearte el hecho de que existan escuelas de cine. A mí incluso me hizo replantearme, si era justo que las obras de más de 100 años pasaran a ser de dominio público, porque si el público va a usar obras no propias para hacer estas mierdas, es mejor que se queden con una productora que tendrá ciertos estándares de calidad. A veces. Si aún así desean ver esta película, les recomiendo que antes escriban su propio concepto para una película de terror con Winnie Pooh, y que después vean este despropósito en forma de fotogramas por segundo, para que así puedan ver que, muchos de ustedes son capaces de escribir mejores historias que la gente que tiene los recursos para hacer sus propias películas. Película slasher estadounidense, estrenada en 2021. Fue dirigida por Patrick Brice, y está basada en la novela homónima de Stephanie Perkins. El guión fue adaptado a la pantalla grande por Henry Gayden. La película fue producida por Atomic Monster, la compañía de James Wan. En la pequeña ciudad de Osborne, Nebraska, la aparente calma de la comunidad es interrumpida por un misterioso asesino enmascarado que comienza a acechar a los estudiantes, revelando los oscuros secretos de sus víctimas antes de matarlas. A medida que los asesinatos aumentan, un grupo de jóvenes impopulares termina estando bajo la mira del asesino que acecha la localidad. La película es una adaptación de la novela juvenil de terror de Stephanie Perkins, publicada en 2017. Fue producida por 21 Labs Entertainment, conocida por Stranger Things, y Atomic Monster, compañía de James Wan. El guión fue escrito por Henry Gayden, mientras que Patrick Brice, conocido por su trabajo en la aclamada cinta Creed, fue el director. La película fue filmada en varias locaciones de Winnipeg, Canadá, en 2019, pero su lanzamiento fue retrasado debido a la pandemia de COVID-19. Se estrenó en Netflix el 6 de octubre de 2021. Las críticas hacia la película fueron mixtas, destacando las actuaciones del elenco joven y algunos momentos de tensión, pero criticando su guión y el uso de clichés del género slasher. A pesar de las críticas, la película encontró su audiencia gracias a la accesibilidad de la plataforma y su enfoque en el público adolescente. En cuanto a la recaudación, la película fue lanzada en la plataforma de Netflix, lo que significa que no tuvo un estreno en cines. Sin embargo, la plataforma reportó buenos niveles de visualización, indicando que la película encontró su audiencia entre los suscriptores del servicio. Esta película se propone crear una combinación de terror slasher y drama adolescente, que parece que en Netflix no son capaces de aprobar ningún proyecto sin que este no contenga una pizca de drama adolescente. Aun cuando yo no disfruto de este tipo de historias, estuve dispuesto a darle una oportunidad a esta película, debido a que me llamaba la atención el concepto del asesino, quien utiliza máscaras en 3D de sus víctimas para enfrentarlas contra sus secretos más oscuros. Sin embargo, el concepto no tarda en volverse repetitivo, y, aunque logra generar intriga al principio, no explota todo su potencial. El drama adolescente me resultó simplón y aburrido, con una trama centrada en un grupo de inadaptados que se apoyan entre sí, un cliché ya muy visto.
Algunas escenas sí que consiguen que lleguemos a empatizar con el grupo, debido al aprecio y la confianza que la protagonista siente por ellos. Aunque, no bastó como para conseguir que yo empatice con cada uno de sus miembros, y encima nos muestran un final en donde todos los personajes consiguieron superarse a sí mismos tras lo ocurrido, como si realmente me importara como espectador lo que va a ser de sus vidas tras el enfrentamiento final. De los intentos de construir un romance prohibido ya mejor ni hablo. Es algo que realmente no le aporta nada a la película, y que solo está ahí porque aparentemente formaba parte de la obra original. No recomiendo esta película a cualquiera que tenga una edad mental por encima de los 14 años. Película de terror slasher, lanzada en 2022. Dirigida por John Hyams y escrita por Kevin Williamson, reconocido por ser el guionista tras Scream y Sé lo que hiciste el verano pasado, y Caitlin Crabb, quien tras esta película se encargó de las más recientes entregas de la saga Scream. Durante la pandemia del COVID-19, dos amigas, Parker y Miri, se aíslan en una remota casa de campo para escapar del estrés y las restricciones del confinamiento. Sin embargo, lo que parecía un refugio seguro, se convierte en una pesadilla cuando comienzan a ser perseguidas por un misterioso asesino. El concepto de Sick nació de la idea de hacer un slasher ambientado durante la pandemia, aprovechando el aislamiento social y los miedos contemporáneos como elementos clave del horror. La producción fue pequeña y se filmó bajo estrictas normas de seguridad debido a la pandemia, lo que le dio una sensación de autenticidad a las secuencias de aislamiento. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en ubicaciones rurales y apartadas para recrear la atmósfera claustrofóbica de la cuarentena. Se estrenó en 2022 en varios festivales de cine, y luego llegó a servicios de streaming. Recibió elogios por su ritmo, dirección y el retorno de Williamson al género slasher. La crítica la aclamó por ser efectiva y tensamente construida, aunque algunos señalaron que su trama, aunque entretenida, seguía las fórmulas del género sin grandes innovaciones. No se conocen cifras exactas de recaudación, ya que tuvo un lanzamiento limitado en cines y se distribuyó principalmente en plataformas digitales. Durante el periodo de la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchas películas de terror surgieron, intentando aprovechar la paranoia ocasionada por el brote de COVID, como una forma de publicitarse de manera inmoral. En el caso de esta película, el añadido de los acontecimientos de la pandemia me pareció en un principio apropiado. Pero el intento de crítica hacia quienes no seguían las normas sanitarias termina siendo ridículo. La motivación de los antagonistas es absurda, ya que atacan a la protagonista porque ella contagió de COVID a un extraño, provocando su muerte. Además, el personaje principal, Parker, es desagradable, con un uso excesivo de redes sociales, una forma irresponsable de manejarse durante la pandemia, y en general, una actitud de adolescente adinerada e inmadura. Los asesinos brillan por lo inverosímiles que son, frente al tono realista que parece querer manejar la cinta. Se nos presentan como seres con una fuerza sorprendente, e incluso llegan a ser capaces de nadar por grandes distancias sin aparentemente salir a superficie. Las muertes en la película, aunque pocas, son comparables a las de la primera entrega de Scream, pretenden ser aterradoras, pero terminan resultando ridículas. No recomendaría esta película como un buen slasher, aunque podría ser entretenida si te gusta reírte de lo absurda que llega a ser. Película de comedia negra y slasher, dirigida por Drew Goddard, y escrita por él mismo, junto a Joss Whedon. Cuenta con actuaciones de actores reconocidos en papeles secundarios, como Chris Hemsworth y Sigourney Weaver. La película se filmó y editó en 2009, pero por problemas financieros, fue estrenada hasta 2012. Un grupo de 5 amigos universitarios decide pasar un fin de semana en una remota cabaña en el bosque. Lo que empieza como una escapada relajante, se transforma rápidamente en una pesadilla cuando extrañas fuerzas comienzan a acecharlos.
A medida que son atacados por criaturas monstruosas, el grupo descubre que están siendo manipulados por fuerzas que desconocen. La película fue una coproducción internacional entre Estados Unidos y Canadá. Goddard y Whedon, quienes habían trabajado juntos en las series de Buffy la cazavampiros y Angel, escribieron el guión en solo 3 días, describiéndolo como un intento de revitalizar el género slasher, y a la vez como una sátira crítica del género torture porn. Los efectos especiales, el diseño de disfraces de monstruos, el maquillaje especial y las prótesis fueron realizados por AFX Studio. La filmación se llevó a cabo en la ciudad de Vancouver, Canadá, entre marzo y mayo de 2009. Inicialmente, el estreno estaba programado para el 23 de octubre de 2009, pero las productoras, MGM y United Artists lo pospusieron al 5 de febrero de 2010, antes de suspenderlo indefinidamente debido a problemas financieros. Finalmente, en 2011, Lionsgate adquirió los derechos de distribución. La película se estrenó en diciembre de 2011 en el Festival de Cine Badum Baton, en la ciudad de Austin, Texas, y fue lanzada en Estados Unidos el 13 de abril de 2012, obteniendo éxito tanto crítico como comercial. Recibió críticas mayoritariamente positivas por su guión, tono y actuaciones. A nivel comercial, recaudó más de 66 millones en todo el mundo, más del doble de su presupuesto de 30 millones. Aunque el género slasher es diverso y abarca estilos y movimientos cinematográficos variados, en el imaginario popular se le ha encasillado en una serie de reglas, extraídas principalmente de las películas de explotación de los años 80. Estas producciones solían seguir a grupos de adolescentes que, al llegar a un sitio aislado, enfrentaban el ataque de un asesino. Los personajes se ajustaban a estereotipos básicos y atemporales, como el deportista, la chica popular, el Shaggy. Ahora sí ya valió verga, Scooby. El nerd y la chica inocente. The Cabin in the Woods toma este concepto tan conocido y lo reinventa, presentándolo como una conspiración que manipula los clichés de las películas de terror para lograr un propósito oculto. En los primeros 2 tercios, la película sigue los elementos del slasher de manera intencionadamente estereotípica, emulando la premisa de películas como Evil Dead, con un grupo de jóvenes que pasan la noche en una cabaña aislada. Sin embargo, este relato se va intercalando con escenas de un grupo de científicos que monitorean y controlan cada acontecimiento en la cabaña, desarrollando una sátira que no solo critica al slasher, sino que también abre el misterio sobre el propósito real de este experimento. Aunque sin lugar a dudas, la mejor parte de la cinta llega cuando los protagonistas descubren la verdad detrás de su sufrimiento y, en un acto de venganza, desatan todos los horrores que los científicos habían preparado en contra de ellos mismos, convirtiendo la historia en un caos total y explosivo. Culminando en una escena en la que la directora explica a los supervivientes el motivo detrás del cruel experimento del que fueron víctimas. En esta escena, se revela un mensaje metatextual, ya que, aunque tiene sentido dentro de la ficción, también funciona como una declaración sobre el género del horror en sí mismo. Y me parece importante explicarlo, aunque he de advertir que se trata de un spoiler. Por lo que si lo que les conté ya bastó para que deseen ver la película, es mejor que vayan a verla, y después vuelvan a este video. Cuando la directora explica que el sufrimiento de las víctimas es necesario para apaciguar a deidades más poderosas, refleja en realidad cómo el público demanda ciertos patrones y sacrificios en el género del terror. The Cabin in the Woods cumple con las convenciones del slasher solo durante la primera parte, y aunque esta parte inicial es entretenida, para mí lo mejor llega en el clímax final, cuando el control científico se rompe y la película se convierte en un baño de sangre espectacular y visualmente impactante. Recomendaría esta película sin reservas, especialmente por este tramo final, que brinda una experiencia única en el género. De título original, Fridbild, es una película de terror slasher noruega lanzada en 2006.
Dirigida por Roru Taug, la película ha sido elogiada por su atmósfera y su enfoque visual, ganando popularidad como una sólida representación del género de terror en Noruega. Tuvo el éxito suficiente para ser continuada con una secuela y una tercera parte que funge como precuela. Un grupo de 5 amigos decide pasar unos días esquiando en las montañas de Jotunheim, Noruega. Durante la excursión, uno de ellos se rompe una pierna, obligándolos a refugiarse en un hotel aparentemente abandonado. Pronto descubren que no están solos, y que un asesino en serie ya ha acabado con todos aquellos que alguna vez llegaron al hotel. El rodaje principal se realizó en la región montañosa de Jotunheim, Noruega, región que forma parte de los Alpes escandinavos. Regularmente, helicópteros debían transportar las 20 toneladas de equipo hasta la cima de la montaña, donde la temperatura estaba por debajo de los menos 25 grados Celsius. La filmación en estas condiciones extremas presentó desafíos logísticos, lo que acabó provocando que tomara 2 años rodar la película, sumado a otros 9 meses para añadir los efectos especiales y la edición. Aunque ante todo las condiciones del rodaje impregnaron de autenticidad y tensión al filme. Bob Esponja, mis piernas están congeladas, tendrás que cortármelas con una sierra. No, Patricio, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque ya me amputé ambos brazos. Se estrenó en Noruega en 2006 y recibió una buena recepción tanto en su país de origen como en el circuito internacional de festivales de cine de terror. La crítica elogió la calidad de su producción, la dirección y su capacidad para mantener la tensión a lo largo de la película. Si bien no es especialmente innovadora en cuanto a la narrativa, fue considerada una adición sólida al subgénero slasher, y consiguió destacarse entre otras películas de terror europeas de bajo presupuesto. En Noruega, fue un éxito moderado en taquilla, lo que llevó a la creación de 2 secuelas. Esta película es una recomendación excelente para los aficionados al género slasher, que buscan una experiencia fresca y tensa. Además, creo que puede ser un excelente punto de introducción al cine slasher europeo, muy desconocido, incluso para aquellos que son fanáticos del cine slasher. Su ambientación en las gélidas montañas de Jotunheim, y el uso efectivo del entorno natural añaden una capa de autenticidad y peligro que la diferencia de otros slashers. Pues aquí, los protagonistas no solo se encuentran aislados en un lugar remoto, sino que están acorralados dentro de una estructura vieja y desconocida, sin ningún medio aparente que les permita escapar. La película se beneficia de un elenco que entrega buenas interpretaciones, y de una dirección segura que sabe cómo mantener el suspenso. Es de resaltar que el enfrentamiento final está especialmente bien hecho, pues construye la tensión de manera lenta, a la vez que ofrece una explicación coherente del cómo el antagonista consigue permanecer invisible ante las autoridades. Este filme es sin duda un muy buen aporte al cine slasher. Lo único que podría representar un problema es el hecho de que, hasta donde sé, este filme nunca recibió un doblaje al español latino, así que la única forma de ver esta película es con el doblaje al castellano, o en idioma original y con subtítulos, lo que podría representar un problema para algunos espectadores, pero fuera de ese detalle, este es un filme que me parece una buena adición a su lista de películas por ver. Película de terror británica dirigida por Christopher Smith, salida en 2005. Está protagonizada por la actriz alemana, Franka Potente, reconocida por protagonizar la película Run Lola, Run. Kate, una joven londinense, decide regresar a casa tarde por la noche después de una fiesta y se dirige a la estación de metro para tomar el último tren. Se queda dormida en el andén, y al despertar se da cuenta de que ha perdido el tren, y está encerrada en la estación. Pronto descubre que no está sola, y es perseguida por una figura misteriosa, que la acecha desde los oscuros túneles de la estación. Fue escrita y dirigida por Christopher Smith, marcando su debut como director de largometrajes. La película fue filmada en locaciones reales del metro de Londres, lo que contribuyó a su atmósfera auténtica y claustrofóbica. Aunque también se complementó con escenas que fueron filmadas en estudio, debido a las limitaciones de filmar en túneles reales.
El guión fue inspirado en el miedo urbano de estar atrapado en los sistemas de transporte subterráneos, miedo compartido alrededor de varias capitales del mundo. La película se estrenó en el Reino Unido el 28 de enero de 2005 y tuvo una recepción crítica mixta. Mientras algunos críticos elogiaron la atmósfera y las secuencias de tensión, otros criticaron la falta de profundidad en los personajes y algunos clichés del género. Sin embargo, se ha convertido en una película de culto entre los fanáticos del horror, especialmente aquellos que disfrutan del terror urbano. En cuanto a su desempeño en taquilla, no fue un gran éxito comercial, pero logró una recaudación aceptable dentro de los mercados europeos. La leyenda urbana sobre criaturas aterradoras que atacan a quienes deambulan por el metro a altas horas de la noche es un mito contemporáneo muy extendido en todo el mundo. Un ejemplo es la famosa historia del vampiro en Barranca del Muerto, en el metro de la Ciudad de México. Este tipo de relatos fue la principal inspiración para esta película, que de hecho, busca retratar este relato. En la primera mitad, la película logra construir una atmósfera de tensión basada en la criatura que acecha a la protagonista. Esto se debe, en gran parte, a la presencia del entorno, una estación de metro solitaria, opresiva y tenebrosa. Durante esta fase, el antagonista no se muestra claramente, lo que contribuye a crear un misterio y construir una amenaza indefinida, lo que potencia la tensión. Sin embargo, en la segunda mitad, el misterio se desvanece. Aunque revelar más detalles sobre el antagonista no es necesariamente un error, el problema radica en que se da demasiada información sobre su origen. Esto debilita la figura terrorífica que había sido construida, llevando incluso a que la protagonista llegue a sentir lástima por él, lo cual resulta contraproducente para una película de tipo slasher. Las escenas de muerte son brutales y explícitas, y aunque hay pocas, logran impactar por su crudeza. Recomendaría esta película para aquellos interesados en slashers ambientados en entornos urbanos, pero si no es un aspecto que les llame la atención, podrían omitirla sin perderse de mucho. También conocida bajo los títulos How Tension o Switchblade Romance, es una película francesa de terror escrita y dirigida por Alexandre Aja. Está protagonizada por la actriz belga francesa, Cécile de France. Marie y Alex son dos amigas que deciden pasar un fin de semana en la casa de campo de la familia de Alex. Durante su estancia, un asesino en serie irrumpe en la casa, secuestra a Alex y asesina brutalmente a su familia. Marie, oculta de la vista del asesino, sigue al hombre para intentar rescatar a su amiga. Pero varios descuidos pondrán a Marie al borde de ser descubierta por el asesino. Fue escrita y dirigida por Alexandre Aja, quien junto a su colaborador, Gregory Levasseur, buscaban revitalizar el cine de terror francés y darle una nueva identidad. Juntos, escribieron el guión de la cinta, apoyándose en el reciente movimiento de cine francés, la nueva ola extrema francesa. Este movimiento se caracteriza por su enfoque en la violencia gráfica, el horror corporal, y el tratamiento de temas transgresores que exploran los límites de lo socialmente aceptable. La película se filmó principalmente en Rumanía, aunque varias escenas sí que fueron rodadas en Francia. El objetivo del equipo era lograr un ambiente aislado y claustrofóbico, lo que se refleja en el uso de escenarios rurales y entornos remotos. La película tuvo un presupuesto modesto, pero el equipo utilizó efectos prácticos de maquillaje y sangre para aumentar el impacto de las escenas violentas. La película se estrenó en cines de Francia en junio de 2003, y tuvo una presentación en el Festival de Cine de Toronto de ese año. Tras su paso por el festival, la compañía Lionsgate compró los derechos de distribución para la película en el territorio de Estados Unidos, estrenándose en alrededor de 1.300 cines repartidos por todo el país en 2004. Tuvo un recibimiento divisivo por parte de la crítica. Por un lado, fue elogiada por su intensidad, sus brutales escenas de violencia y la actuación de Cécile de France como Marie. Por otro lado, muchos criticaron su confuso giro final, considerándolo inconsistente con el resto de la película.
En términos de recaudación, fue un éxito moderado en Europa y tuvo una distribución limitada en Estados Unidos, recaudando cerca de $6 millones, superando su presupuesto estimado en $2,5 millones. Esta es una película que tiende a polarizar a la audiencia. Si disfrutas del terror extremo y puedes tolerar altos niveles de violencia gráfica, el filme te ofrecerá una experiencia intensa y angustiante. El antagonista es retratado de una forma increíblemente desagradable y perturbadora, lo que crea un marcado contraste con la protagonista. Este contraste potencia las escenas más tensas, logrando mantener al espectador al borde del asiento. Sin embargo, mi mayor problema con la película es el giro final. Aunque entiendo que las incoherencias que surgen a partir de ese giro pueden justificarse en el contexto del inicio de la historia, hay un detalle específico en la trama que no tiene sentido alguno. Habría sido útil que se tomaran un momento para explicar este cabo suelto de manera clara. Pienso que si vas a presentar un giro tan sorprendente, es importante resolver las incongruencias de forma sencilla al final. A pesar de que el giro final puede dividir opiniones, no se puede negar que Alexandre Aja consigue mantener una atmósfera de tensión constante, desde el primer momento hasta el desenlace. Es una lástima que no haya conseguido traernos obras tan memorables últimamente. Aún así, creo que este filme vale bastante la pena, aun si al igual que yo, no encuentran disfrutable el giro final. Vale la pena también que le den una oportunidad a las películas provenientes de la nueva ola extrema francesa, de la cual este filme es considerado como su mejor exponente, y tiene varias películas que traen propuestas interesantes. Película de terror estadounidense lanzada en 1987, aunque fue filmada en 1983. La película fue dirigida por John Grisham y fue protagonizada por el actor Mark Soper. La historia se centra en los hermanos gemelos Todd y Terry. Cuando eran niños, Terry cometió un asesinato brutal en un autocine y culpó a su hermano Todd, quien fue internado en un hospital psiquiátrico. Años después, Todd escapa del hospital el día de Acción de Gracias, y Terry comienza una nueva ola de asesinatos, aprovechando la fuga de su hermano para ocultar su propia culpabilidad. La película fue filmada en 1983, en Jacksonville, Florida, pero no fue lanzada hasta 1987, debido a que la película fue archivada cuando recién había finalizado sus filmaciones. La película fue dirigida por John Grisham, en una producción marcada por el bajo presupuesto. Aún así, se consiguió destacar por sus efectos especiales prácticos, especialmente en las escenas de muerte, que fueron bastante explícitas para su tiempo. Dichas escenas fueron posibles gracias al especialista en maquillaje, Ed French. En su lanzamiento inicial, pasó desapercibida por la crítica debido a su distribución limitada, lo cual también afectó su rendimiento en taquilla. Aun con el tiempo, no ha alcanzado el estatus que tienen otras películas slasher consideradas de culto, aunque sí que ha sido revaluada por críticos y fanáticos del género. Debido a su corto paso por los cines, la información sobre su presupuesto y recaudación es desconocida. Esta película sigue en cierta manera el cliché de ambientar un filme slasher durante una festividad, en este caso durante el Día de Acción de Gracias. A pesar de sus limitaciones de producción, me parece que la película consigue ser una experiencia entretenida, no llega a hacerse lenta, y a pesar de que no se llega a mostrar los asesinatos en primer plano, sí que se muestra el brutal resultado de estos mismos. Lo mejor de la película es la interpretación del actor protagonista, Mark Soper, que logra diferenciar a los personajes de Todd y Terry, dotando a este último de un carisma contagioso que hace que disfrutemos con él. Quizá lo peor, o no tan peor, sean las actuaciones de todos los demás actores, quienes en el mejor de los casos entregan sus líneas de manera amateur, y en el peor lo hacen de una manera tan sobreactuada que llega a ser graciosa. No es una obra que considere una joya oculta, pero sí una buena elección para esas noches en las que uno desea una experiencia divertida con mucha sangre, sin que exija demasiado del espectador.
Slasher británico-estadounidense estrenado en 1986. La película contó con 3 directores, George Dugdale, Mark Ezra y Peter Mackenzie. La película está protagonizada por Caroline Munro y Simon Scudamore. La cinta sigue la historia de Marty Rantzen, un estudiante de secundaria que es víctima de una cruel broma de sus compañeros en el Día de los Inocentes. Años después, estos compañeros de clase son invitados a una reunión en su antigua escuela, ahora abandonada. Poco después de llegar, se dan cuenta de que están siendo cazados uno por un asesino enmascarado, que resulta ser Marty en busca de venganza. La película fue producida en el Reino Unido bajo el título original de April Fool's Day, antes de que fuera cambiado para evitar confusiones con otras películas. Fue escrita y dirigida por George Dugdale, Mark Ezra y Peter Mackenzie, quienes buscaban crear una película slasher con los elementos típicos del género en los años 80, como los asesinatos brutales y un entorno claustrofóbico. El rodaje tuvo lugar en una verdadera escuela abandonada en Inglaterra, lo que aportó una atmósfera siniestra y oscura a la película. Al igual que otras películas slasher de la época, tuvo un bajo presupuesto, lo que se reflejó en algunas decisiones de producción, como los efectos especiales y el maquillaje, que eran bastante rudimentarios pero efectivos. Trágicamente, el actor protagonista, Simon Scudamore, quien interpretó a Marty, cometió suicidio pocos días después de completar la filmación, lo que dejó una capa sombría sobre el legado de la película. Se estrenó en 1986, durante el apogeo del género slasher. A pesar de no haber sido un gran éxito comercial, la película se convirtió en un clásico de culto, especialmente entre los aficionados al terror y a las películas de serie B. En términos de recaudación, no fue un gran éxito en taquilla, pero con el tiempo ha encontrado su audiencia a través de sus relanzamientos en VHS y DVD, donde se ha mantenido como un clásico entre los fanáticos del terror. Aquellos que son fanáticos de los slasher de los 80, encontrarán en esta película una opción que no decepciona. Aunque tampoco reinventa el género, ofrece lo que los amantes del slasher esperan: muertes brutales, un villano con una motivación sólida para su venganza, y un grupo de personajes que pagarán caro por sus pecados del pasado. Aunque proveniente de los 80, este slasher es atípico, pues es de los pocos slashers ochenteros que se centran en el asesino como una figura protagónica, lo que ha hecho que muchos consideren esta película como una fantasía vengativa adolescente, pues es fácil empatizar con Marty, y es aún más fácil despreciar al grupo de adolescentes que se esmeró tanto en hostigarlo, además de que en ningún momento parecen mostrar arrepentimiento por lo hecho. Sin embargo, el final de la cinta podría dividir opiniones. Aunque pretende dar un giro inesperado, termina siendo confuso e increíblemente insatisfactorio, destruyendo todo lo que la película había construido hasta entonces. A pesar de esto, sigue siendo una opción sólida y entretenida para quienes disfrutan de la nostalgia del horror ochentero. Es una verdadera pena cómo terminó el actor de Marty, aunque, a pesar de las preocupaciones de los directores sobre si la película pudo contribuir a su suicidio, la madre de este confirmó que el actor llevaba años luchando contra la depresión, y aseguró que trabajar en el proyecto fue una de sus principales fuentes de alegría durante sus últimos días. Película estadounidense de terror y crimen, dirigida por Charles B. Pierce. La historia está basada en hechos reales ocurridos en 1946, eventos conocidos bajo el nombre de The Texarkana Moonlight Murders, una serie de crímenes que aterrorizaron a la pequeña ciudad de Texarkana, Texas. La película está narrada en un formato de docudrama, buscando relatar los escalofriantes eventos y la investigación policial que intentó resolverlos. La película nos sitúa en el contexto que había en la ciudad de Texarkana durante esa época. A 8 meses de que hubiese finalizado la Segunda Guerra Mundial, los pobladores del pequeño pueblo de Texarkana reanudaban sus vidas tras el mayor conflicto armado de la historia. Es entonces que un asesino enmascarado se hace presente, atacando parejas en zonas aisladas, y generando una ola de terror en la comunidad.
Un oficial de policía de Texas, el capitán J.D. Morales, es llamado para investigar y detener la ola de crímenes del ahora conocido como The Phantom Killer. Fue dirigida y coescrita por Charles P. Pierce, quien también trabajó en otro filme de terror que está supuestamente basado en eventos reales, The Legend of Foy Creek, en donde se dramatizaba los encuentros de varios pueblerinos con una criatura similar a Bigfoot. En el caso de esta cinta, Pierce se inspiró en los Texarkana Moonlight Murders, una serie de asesinatos que realmente ocurrieron en Texarkana durante 1946, y que fueron ampliamente cubiertos por la prensa de la época. La producción tuvo un presupuesto limitado y se rodó en locaciones de Arkansas y alrededor de Texarkana, logrando capturar la atmósfera rural que caracteriza a la región. Esto agregó realismo y autenticidad, dado que varios de los lugares usados para el rodaje se encontraban cerca de donde ocurrieron los verdaderos crímenes. La película se estrenó en 1976 y, como no podía ser de otra manera, el filme estuvo rodeado de controversia, pues pese a que otras cintas de la época se publicitaban bajo el reclamo de que estaban basadas en hechos reales, esta cinta directamente se vendía como una historia que retrataba al detalle los crímenes ocurridos en 1946. Los ciudadanos de Texarkana se mostraron indignados, pues los eventos que retrata la película seguían siendo una mancha dolorosa sobre el legado de la ciudad. Ante todo, generó suficiente impacto para convertirse en una leyenda dentro del cine de terror y fue recordada a lo largo del tiempo, llegando incluso a influir en los primeros años del cine slasher y a inspirar un meta-remake en 2014. Generar una opinión sobre esta película es complicado. Al estar inspirada en los auténticos e irresueltos asesinatos de Texarkana, logra una atmósfera de horror palpable, que se amplifica al recordar que el Phantom Killer nunca fue capturado. La combinación de terror documental y thriller policial resulta genial, aunque la verdad, la película sí que se toma varias libertades creativas a la hora de retratar los asesinatos. Su mayor defecto radica en el tono. Aunque se maneja de manera dramática en la mayoría de las escenas, se vuelve inconsistente al intercalar varios momentos humorísticos, que rompen con la atmósfera lúgubre. Aún así, el retrato de un asesino implacable y la incapacidad de la policía para detenerlo genera un efecto sombrío que pocos filmes logran alcanzar. Así que sí que recomendaría esta cinta a aquellos interesados en el cine slasher de los 70s. Y si por algún motivo desean conocer la verdad que hay detrás de los verdaderos eventos que inspiraron este filme, les recomiendo ver mi video, Crímenes que inspiraron películas. Película slasher lanzada en 1981. Fue dirigida por Tony Neylam, y está escrita y producida por Harvey. La película es famosa por sus brutales escenas de asesinatos y su trasfondo en el contexto de los años 80, además de contar con efectos especiales cortesía de Tom Savini, una leyenda dentro del género. Después de ser víctima de una broma cruel que lo deja gravemente desfigurado, Cropsy, el conserje de un campamento de verano, pasa varios años recuperándose en un hospital. Al salir, lleno de odio y con sed de venganza, se dirige al campamento, donde un nuevo grupo de jóvenes y consejeros, entre los cuales está uno de sus agresores, se preparan para pasar el verano. En 1980, Harvey, inspirado por el éxito de películas de terror de bajo presupuesto como La Masacre de Texas y Halloween, vio el potencial de un proyecto en el género slasher. Extrayendo la leyenda de Cropsy de su juventud en campamentos al norte de Nueva York, desarrolló la idea de The Boogie. El proyecto inició incluso antes del lanzamiento de la primera entrega de Viernes 13. Incluso registró un tratamiento bajo el título de The Cropsy Maniac en abril de 1980. El guión fue desarrollado rápidamente, y el equipo de producción reclutó al famoso artista de efectos especiales, Tom Savini, quien ya había trabajado en la primera entrega de Viernes 13.
Savini rechazó participar en la secuela del clásico slasher. Para participar en esta cinta, el director, Tony Maylam, tuvo que interpretar al antagonista durante una gran parte de las grabaciones, ya que solo él podía conseguir interpretar al villano de la forma que se requería para las escenas. La película se filmó en locaciones rurales del estado de Nueva York, y se completó en un corto periodo para aprovechar la creciente moda del género slasher. Fue estrenada en 1981, pero no obtuvo el éxito esperado en taquilla, debido en parte a la fuerte competencia en el mercado de películas de terror de bajo presupuesto y al lanzamiento de otras producciones más populares en ese momento. Además, la censura afectó la película, ya que varias escenas de violencia extrema fueron eliminadas para evitar una clasificación de X en Estados Unidos y el Reino Unido. A pesar de su pobre desempeño inicial, con el tiempo ganó un estatus de culto entre los fanáticos del cine slasher, y actualmente es recordada por sus escenas de efectos prácticos, y por el uso icónico de las tijeras de jardín como el arma del asesino. Esta cinta es un slasher imperdible para quienes disfrutan de los clásicos de terror de los años 80, especialmente por la calidad de los efectos especiales de Tom Savini, que junto a la acertada dirección de Tony Maylam, consigue crear un slasher que, si bien, a nivel argumental, no llega a pasar de lo correcto, sí que llega a crear escenas excelentes, y que perdurarán en la memoria de aquellos que vean esta cinta. Es para mí, definitivamente una joya oculta dentro del género, totalmente recomendable de mi parte. Ahora, probablemente se estén preguntando por qué esta cinta se encuentra al final de este nivel del iceberg del cine slasher. Originalmente, planeaba poner aquí la película que vimos anteriormente, ya que, por estar basada en homicidios reales, tenía un contexto sombrío difícil de igualar. Sin embargo, investigando más sobre la producción de The Burning, descubrí que detrás de esta película existe un contexto, para mí, aún más oscuro, que ha pasado desapercibido para muchos fanáticos del género. Ese trasfondo sombrío está relacionado con su productor y co-guionista, Harvey, quien fue una figura clave en la creación de The Burning, y quien actualmente se encuentra en prisión. Este proyecto fue uno de los primeros que le abrió las puertas en la industria, dándole el impulso inicial para consolidar Miramax como una productora de cine. Aunque ya habían trabajado en otros proyectos de cine y música, The Burning fue su primer intento serio produciendo una cinta de ficción, aprovechando la popularidad de filmes como Halloween y Viernes 13. Este inicio fue clave para su ascenso en Hollywood, y, desafortunadamente, también marcó el comienzo del abuso de poder que caracterizaría su carrera. Ver The Burning implica enfrentarse a esta conexión con una de las figuras más polémicas de la industria del cine. No solo fue el productor, sino que también participó en la escritura del guión, lo cual se vuelve relevante cuando analizamos algunas interacciones en pantalla. Como en muchas películas de terror de la época, los personajes masculinos coquetean agresivamente con las mujeres, y algunas de estas interacciones podrían considerarse hoy como ejemplos de acoso o comportamiento inapropiado. Los comentarios y acciones de ciertos personajes reflejan una permisividad hacia estas conductas en el cine de aquellos años. La representación de estas interacciones resulta inquietante cuando se considera quién estaba detrás del filme, y lo que se sabe de él hoy en día. Al final, es decisión del espectador si este contexto es más perturbador que una cinta que está basada en un caso de homicidios reales, pero para mí, el contexto oscuro y las repercusiones de la existencia de esta película en la industria, me hicieron posicionarla al final de este nivel del iceberg del cine slasher, como un recordatorio del lado más problemático del género, y de aquellos autores que han usado su posición de poder para su propio beneficio.